Partida de nacimiento. Nací a la lectura en el vientre de una máquina prensa. En medio de 2 toneladas de acero y un lamparín, éramos yo, a mis cortos 8 años, y un ejemplar de David Copperfield de Dickens, en una edición resumida y no menos digna de la Biblioteca Villiquen. Atrapado en el relato de su protagonista, en su viaje hacia la madurez, a través de diversos aprendizajes para la vida, mis ojos maravillados, mi mente cautiva en una trama. Al tomar un descanso, salgo del vientre y me dirijo al centro del parque universitario, donde unos vistosos toldos de plástico azul llaman mi atención. Veo también unas bancas largas, de madera vieja, repletas de gente leyendo, a buen recaudo del inclemente sol de aquel verano. Frente a ellos, una enorme mesa llena de historietas y revistas que un singular empresario alquila con entusiasmo a un sol por ejemplar. Los lectores no ocultaban su avidez. Parecían hipnotizados por aquello que sus ojos recorrían con rigor religioso. La escena me despertó algo que no sabía cómo expresar en ese momento, una suerte de epifanía. Muchos años después, lo descubriría en una frase de Mario Vargas Llosa que asumí como lema. Lo más importante que me pasó en la vida fue aprender a leer. Amigos y amigas que leen por gusto, están viendo y acaban de escuchar al periodista, escritor Alonso Rábido Carmo, y él nos ha leído uno de los textos, una de las prosas de su libro titulado Prosas Minúsculas, que ha sido publicado por el sello Mesa Redonda. Prosas Minúsculas que yo podría definirlo como es un libro que, en primer lugar, creo reivindica la escritura a mano, en segundo lugar, la lectura, los libros, y es un diálogo de un lector con otro. Creo que por eso tiene ese encanto y para mí ha sido un deleite leerlo. Alonso, qué bueno que podamos conversar cara a cara después de tiempo. Bienvenido. Te agradezco por esta invitación para hablar de mi trabajo, que yo siempre asumo de una manera muy modesta, ¿no? El título creo que dice mucho también de esto, ¿no? Un guiño a Prosas Apátridas. Definitivamente. Es un pero libro que- emblema para sí. mí, ¿no? Pero que tiene también ese componente del diario, como tú dices en el prólogo, pues al que le has retirado la descripción de algunas vivencias personales, pero en realidad es como un diario de lector, ¿no? Reflexiones en voz alta de un lector. Básicamente es eso, ¿no? Es la idea, digamos, de este libro sería un poco transmitir toda la sensación o todas las sensaciones, ¿no?, que se generan a partir de la lectura y cómo esas sensaciones pueden llegar a convertirse en palabras, ¿no?, en ideas, en un sentimiento que además tiene al libro como su objeto de deleite central, ¿no? Pienso en una época como esta, Alonso. Hablábamos, ¿no? De la música, del reggaetón, del rap, de esta sociedad del TikTok breve, ¿no? De la cual no hay que denostar para no convertirnos en aquello que criticábamos, ¿no? De más jóvenes, ¿no es Exacto, cierto? exacto. Pero que tiene sus particularidades. Entonces yo siempre he ido reflexionando cuando he conversado con escritores, con periodistas también como tú en ambos casos, el lugar que ocupa la literatura y los libros, ¿no? Porque a veces se dice que cada vez menos hay tiempo para leer, que la reivindicación pues de la lectura, y también lo dices, ¿no? La lectura es un oficio solitario, como la escritura misma también. ¿Qué lugar ocupa el libro en la literatura ahora, crees tú, en una época como esta? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados frente a eso porque cuando uno va a una librería encuentra una enorme cantidad de títulos nuevos, eso es completamente cierto. Eh, pero yo no sé si la manera como alguien como yo concibe la literatura, el libro, la lectura, eh, no sé si ya es una práctica excéntrica. Yo no sé si las personas hoy le conceden a la lectura y a la literatura la misma importancia que le doy yo, por ejemplo, o que le da alguien como tú. Me gustaría, obviamente, explorar un poco más en ese campo, pero tengo la intuición, a veces un poco pesimista, de que me siento como una especie en extinción. Mm. En alguna forma, porque observo la forma en que cambia el mundo, Sí, pues. observo que las humanidades importan cada vez menos.
Y esto que hacemos, ¿dónde queda? Sí. Está en una especie de terreno que es cada vez más una arena movediza. eh, entonces, tengo esa sensación un poco como de pesar, ¿no? De ser alguien que se está dedicando a algo que quizá en un futuro no muy lejano va a dejar de tener una centralidad, una importancia como la ha tenido hasta ahora, ¿no? Entonces me queda siempre esa duda, pero eso refuerza más, leo más, escribo más, y es como una invitación a no rendirse nunca, ¿no? Así es como veo yo esto, ¿no? Hay un texto, en algunos incluso tienen la pretensión de microrelatos y lo son en sí mismo, un homenaje a Monterroso, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Hay un texto en particular, Alonso, en la página 134, tiempos postmodernos, no, no hay una errata ahí, ¿no? Sino es No, no, no. postmodernos. Es totalmente intencional. Me parece fascinante, no sé si lo puedes leer, por favor. Claro, claro que sí. Tiempos posmodernos, paréntesis, no hay errata por si acaso. París en el siglo XX fue la novela perdida de Verne. Hallada por su nieto en 1989 y publicada en 1994, la novela contiene, además de la fantasía futurista de Verne, un sombrío mensaje para nuestros días. Ambientada en París en 1960, nos presenta a Michel Jérôme Dufresnoy, estudiante de literatura. Un día este joven idealista, perdido en un mundo bajo el imperio del dinero, la técnica y la ciencia aplicada a la productividad, sube a un escenario a recibir un galardón, pero es hostigado por un público vocinglero y rechiflante, que lo percibe como a un ser extravagante. ¿Qué es eso de querer dedicarse a la poesía y la dramaturgia? Dios mío. En ese París que le toca vivir a Dufresnoy, las humanidades han muerto. El griego y el latín son penosos fantasmas de un tiempo ido y las letras una excentricidad imperdonable. Una escena grafica muy bien todo esto. Nuestro joven personaje acude a una librería en busca de una antología de Lamartine. Inquiere por libros de Víctor Hugo y de Balzac. El dependiente lo mira con suma extrañeza y le informa que ya no existen esos libros, que todo lo que hay son tratados de ciencia, agricultura, economía, entre otras disciplinas que dominan la mente humana en ese momento. Luego descubriría la biblioteca del tío Huguenin, un auténtico tesoro del que Verne se vale para construir un canon francés, donde no faltan el genio de Rabelais, Chateaubriand, Dumas, Víctor Hugo y otras figuras de gran calado literario. Leído hasta aquí, ¿no le dice algo todo esto sobre la educación de nuestros días? Efectivamente, yo leí ese texto, Alonso, y digo, eso es lo que está pasando, ¿no? En las universidades, en la época de pandemia, en época de crisis se suprime el presupuesto para la cultura. Uno dice, uno no, este mundo uno tiene que ser productivo, dice, ¿no? Y Exacto. la lectura está asociada a un acto pasivo y no productivo en una época como esta, ¿no? Lo cual es un error, ¿no? ¿Sí? Es un error groserísimo porque una de las capacidades básicas de un ser humano es precisamente la comprensión y la comunicación de aquello que lee. Entonces, si suprimimos las posibilidades de que esa capacidad se desarrolle y alcance un brillo, una altura eh, determinada, estamos matando algo muy importante. Estamos creando probablemente una generación de autómatas, de gente que lo único que quiere es trabajar y punto. No se quiere dar el trabajo de pensar. El trabajo de pensar es fundamental para la educación. Si la educación no te convierte en alguien que piensa, es un fracaso. Es un fracaso. Conversemos un poquito, Alonso, sobre la artesanía, ese término que tú reivindicas, ¿no? Escribir a mano. Es una Completamente. artesanía de este libro. Yo pensaba leyéndolo, ¿no? Este libro tiene muchas ventajas y posibilidades en una época como esta, porque el texto breve, en una época como esta, así como el reel tan breve, Claro, se lee rápido, se digamos, lee ¿no? Entre rápido y uno comillas. puede continuarlo. Eso por un lado. Pero la otra virtud es la temática de la reflexión misma,
que no sería no serviría mucho que sea breve y no sea profundo, como realmente lo haces. Hay textos incluso de una línea que tienen una profundidad, hasta un humor y una ironía. Una síntesis, Una digamos, ¿no? Sí, síntesis. sí. Hay algunas epifanías también. Ese es un efecto que uno busca, digamos, en la escritura, digamos. Yo no encuentro mayor diferencia, a veces no hago distingo entre la brevedad y la extensión de un texto, ¿no? A veces textos breves son tan iluminadores, tan potentes, que pueden terminar generando reflexiones muy amplias, ¿no? Entonces lo que uno busca es eso también. Yo, la verdad es que soy poco enemigo poco amigo, quiero decir, de los textos muy extensos. Es decir, de escribirlos yo. Ujú. ¿Verdad? Mi escritura creo que ha sido siempre un ejercicio de mucha concentración. Lo veo, digamos, en mis poemas, por ejemplo, ¿no? Que yo me declaro incapaz de escribir un poema largo. No puedo. Lo he intentado y se me da de las manos. Se me da de las manos. Entonces, este tipo de texto, como una prosa minúscula, inspirada, por supuesto, en un libro como Prosas Apátridas, que para mí es uno de esos libros que uno lleva en el corazón, ¿no? No es de cabecera, es un libro corazón. Esa es una categoría nueva. Ajá. Libros de corazón, Prosas Apátridas. O Monterroso y autores que han preferido apostar por textos de carácter breve, pero de gran profundidad. Para mí eso es una literatura, es una gran literatura. Es una gran literatura. Entonces, de alguna manera, yo he querido intentar ese mismo camino con prosas minúsculas, ¿no? Ahora, el origen del libro es pues un diario, efectivamente, con fechas, con entradas fechadas, ¿no? Pero cuando el diario se convierte, o parte del diario, porque en realidad hay alrededor de 12 cuadernos, esto es una parte, digamos, ¿En qué periodo de tiempo, Alonso? ¿En años así más o menos? esto empezó el 2012 Ujú. y lo continúo haciendo solo. O sea, sigo escribiendo en estos cuadernos, pero claro, cuando comencé a leerlos, dije, bueno, mira, acá hay algunas cosas de carácter cotidiano que en realidad no tienen mucho interés, ¿no? Ni siquiera para mí, ahora que los veo a la distancia, digo, "Ay, pero esto es, ¿no? Estoy llenando el cuaderno, ¿no? Básicamente. Pero donde encontré, por ejemplo, comentarios de lecturas o reflexiones sobre la literatura, la lectura, o cuando intenté algún microrrelato o algún aforismo feliz, dije, este material yo creo que sí puede tener otro destino, ¿no? Entonces, la primera decisión fue suprimir las fechas. Eh, Porque claro, tampoco puedo reducir un diario de una manera tan grosera, digamos, ¿no? De 12 años en... No. Entonces, esos textos ya los empecé a trabajar un poquito más, a editar un poquito más, un poco quitarles ese sentido de la inmediatez que tiene el diario, ¿no? El diario es una escritura, yo diría, caliente, ¿no? Además, como está a mano, no hay lugar a segunda versión muchas veces. Ya queda la cosa escrita, anotada, ¿no? Entonces, eso me permitió de pronto tomar distancia para hacer la selección de los textos que al final forman parte de este libro, ¿no? Ujú. Y cuentas en el libro que lo de escribir a mano, o no sé también si tiene un vuelo ficticio esto, lo redescubres, ¿no? Lo descubres después. Sí, porque, digamos, en Estados Unidos, donde pasé unos años, bueno, estudiaba y escribía muchos trabajos académicos, y eso, pues para eso la computadora es insustituible. Yo no me veo escribiendo un paper o una conferencia a mano, ¿no? Pero algo que es más íntimo y más personal, ¿no? Yo creo que ahí la mano es el compañero ideal, ¿no? Porque esto en principio no lo iba a leer nadie. Un diario es para que lo lea nadie hasta que decidas publicarlo, ¿no? O si alguien lo publica por ti, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la escritura a mano tiene ese sentido de la intimidad. Y por eso hablo yo de artesanía, ¿no? Porque es un poco eso,
en ese momento la palabra es barro, ¿no? Y tú estás ahí tratando de moldear algo, ¿no? Y es un proceso interesante. Recuerdas más lo que escribes a mano que lo que escribes en computadora, ¿no? Eso es, para mí es algo formidable, ¿no? Algunos textos de este libro, digamos, tengo un recuerdo tan claro y tan nítido del momento en que los escribí, ¿no? Es, eh, es algo como, no sé, especie de sueño o de alucinación. Este texto, ¿no? ¿Te acuerdas, no? La luz, la taza de café, todo el entorno que había cuando yo escribí esto, ¿no? O sea, es como una especie de fotografía, ¿no? Creo que eso te lo da ese contacto tan cercano, tanto con el lapicero como con el papel, ¿no? Entonces, la escritura a mano creo que es, a estas alturas, es un recurso mágico, ¿no? Porque es lo que menos hace la gente, escribir a mano. Y cuando mis estudiantes me entregan un trabajo a mano, tengo que decir que tienen una letra horrible, horrorosa, porque claro, han dejado de escribir. Ellos digitan, ya no escriben, ellos digitan. Entonces, yo creo que eso para mí va a seguir teniendo un valor muy grande, muy grande. La escritura a mano es una herramienta mágica en este momento. Hay grandes temas en estas prosas minúsculas, ¿no? Por un lado, hablamos de esta reivindicación de escribir a mano. Está por otro, a ver, pensemos en la lectura misma como acto, ¿no? El asunto si leer placenteramente, ¿no? Si se lee placenteramente o no. Está también, bueno, esta relación con la crítica y los libros, qué tanto ejerce la crítica, qué tanto poder tiene la crítica o no, o qué tanto hay ahí de pretensión, más bien, o un ego ahí Claro, del claro, crítico. claro. También hay confesiones ahí, ¿no? De ti mismo, sobre la escritura, ¿no? De esta complicación. A veces creo que en un fragmento dices que escribo este cuaderno para suspender la escritura del poema o de la novela que está ahí ¿no? En proceso, ¿no? Sí, bueno, a ver, vamos a empezar por la Ah, crítica, ¿no? ah, Yo la verdad creo que la crítica es una actividad muy importante cuando tiene un sentido orientador. O sea, a mí lo que menos me interesa de un crítico es saber qué le gusta y qué no le gusta. A mí lo que yo percibo en un crítico es la lectura, la idea de que en lo que está leyendo hay un significado y hay un sentido y que en su reseña o en su artículo hay una propuesta para leer un texto. No hay un me gusta o no me gusta o me disgusta esto y me gusta más esto de aquí. Creo que el gusto entorpece la lectura. Yo creo que los textos incluso que a veces podríamos juzgar como menores o malos, incluso ahí tiene que haber algo. Estoy seguro que tiene que haber algo. Y porque la crítica, creo yo, no es una actividad del yo, ¿no? Julio Ortega decía algo muy, muy interesante en una entrevista que le hice. Me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, el crítico es el responsable de la buena salud de la literatura en una comunidad. Me gusta esa idea, responsable de la buena salud de la literatura. Entonces yo creo que el crítico hay momentos en que tiene que saber desprenderse de su ego, tiene que saber desprenderse de su yo para entregar otra mirada sobre un texto, ¿no? Una mirada más abierta, más abarcadora, más provocativa, ¿no? El crítico debería tratar de atraer a las personas hacia la lectura, ¿no? Por supuesto, entiendo que la crítica evidentemente es una actividad valorativa, por supuesto que es una actividad valorativa, pero creo que lo valorativo no debe o debería estar en equilibrio con otros elementos de la lectura, ¿no? Si tú privilegias lo valorativo, entonces tu gusto está hablando por ti. Y creo que ahí es una parcialidad, hasta te diría innecesaria, ¿no? Yo creo que uno debe leer desprendiéndose de un poco de suyo. La crítica
No digo que deba ser elogiosa, que deba ser generosa 100%, pero debe tener también una objetividad, ¿no? O sea, yo creo que no puede, la crítica no puede ser solo el gusto. El gusto es arbitrario. La crítica es una actividad reveladora, ¿no? Y creo que debe mantenerse así, ¿no? Te pido, por favor, Alonso, que nos leas el texto de la página 48, se titula Confesión, ¿no? ¿Cuántas veces, como ahora mismo, he dudado de mi vocación? He renegado de mis convicciones. Me he sentido triste, derrotado, más solitario e insignificante que nunca. No tengo el menor deseo de insistir, pero hay una oscura fuerza dentro de mí que me empuja continuamente. Ofrezco este pasaje como testimonio. Es una confesión sobre un momento, supongo, incierto, ¿no? De sazón respecto a la de certidumbre, puede ser la escritura, ¿no? Yo cuando, seguro te ha pasado también, conversas con autores, dices, es un oficio y es un trabajo, es tiempo, esfuerzo, Exacto. correcciones, pero como no es remunerado ni valorado en esta sociedad ¿no? Del consumo, del capitalista, no sé cómo se quiere denominar, entonces a veces parece que no calificara como trabajo. Sí, Eh, y uno siente eso, ¿no? Ah. Yo a veces digo, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Pero lo hago y estoy ahí en el caballo y, y uno quiere estar ahí, o sea, tampoco puedo ser sí, no masoquista, tan ¿no? hipócrita, ¿no? O sea, uno quiere estar ahí porque es un llamado, es algo que viene de adentro y que no se puede controlar, pues, ¿no? O sea, es una vocación, ¿no? En todo el sentido de la palabra, es una vocación en la acepción más pura que puede tener el término, ¿no? Y yo creo que por eso uno se siente a veces desolado en un mundo que no le da importancia a estas cosas, ¿no? Hay una prosa también sobre la desconfianza en los premios, en los concursos literarios, ¿no? ¿No? La página 28-29, ¿no? Pensaba, ¿no? Claro, los que no ganan los premios, dice, esto está amañado. Quien quiere ganarlos en realidad, y lo vemos ahora, ¿no? Quizás, no sé si sea una de las razones a veces que haya tantas riñas entre autores, tantas discrepancias, diferencias, Sí, porque hay pocos premios para un grupo grande de es gente verdad. que... Y hay distintos tipos de premios, Ajá. ¿no? Por ejemplo, hay premios para novelas inéditas, hay premios para novelas publicadas, hay premios de una editorial para los autores de su editorial, hay premios más abiertos, hay premios de repente por subgénero, ¿no? Novela policial, novela de misterio, novela de aquí, novela de allá. Pero yo no sé si los premios nos dan una real dimensión de los textos. Hay premios que seguramente están perfectamente justificados. Samantha Schweblin acaba de ganar un premio Es millonaria, de ¿no? 1 millón de euros, qué maravilla, ¿no? Pero en el caso de ella, sin duda, se trata de una escritora estupenda, ¿no? Es una de las más importantes cuentistas en español de hoy. Así que lo merecido, merecido está, ¿no? Pero cuando el premio viene de repente con una carga comercial y una campaña publicitaria detrás, ya uno empieza a dudar un poco, ¿no? O sea, ¿será un premio a la calidad literaria o será un premio a la capacidad de venta? ¿No? Porque, bueno, hay autores que venden mucho y pues no son necesariamente muy queridos o muy apreciados por ciertos lectores, ¿no? Pienso en Pablo Coelho. O sea, yo no tengo nada contra Pablo Coelho. Pero he leído 2 o 3 de sus libros y me parecen completamente insustanciales. Me parece que no me dicen nada profundo, nada relevante. De repente es mi culpa, de repente yo no sé percibir lo que él quiere decir, o soy un lector pues muy arbitrario, muy exquisito, no sé. Con Isabel Allende me pasa algo parecido. Un libro de ella como Paula, por ejemplo, me parece extraordinario, extraordinario. Pero otros libros suyos me parecen tan hechizos. eh, Entonces, hay esta cosa, ¿no? De medio pendular, ¿no? Hay autores que nunca han recibido un premio en su vida. Bueno, ahí está Julián Gonay con El Retoño, del que hemos venido Ajá. hablando Sí, sí. antes de esta entrevista. Una gran novela, sin duda, es una gran novela. De tono menor, lo que quieras.
pero es una gran novela que nadie ha reivindicado hasta el día de hoy, y eso me parece una injusticia terrible, ¿no? Y así podría mencionarte, en el Perú solamente podríamos mencionar muy buenos escritores que jamás recibieron un premio de estos que te dan un lugarcito en la escena, ¿no? Y que lo merecerían largamente, ¿no? Pero no les tocó, no tuvieron la suerte, váyanos a ver por qué. Pero yo creo que el premio en sí mismo no indica nada, ¿no? Hay que ver a quién se lo dan, en qué circunstancias, ¿no? Yo creo que los premios que uno recibe en vida, sin pedirlos, sin presentarse a un concurso, creo que son los mejores, ¿no? Ajá. Hay un texto en la página 39 donde tú reflexionas los libros o los lectores que envejecen, ¿no? Antes de ese texto mencionabas a Rayuela, Ajá. que a veces es injustamente, pues, ¿no? Ninguneada por algunos lectores ya mayores. A veces parece que más el lector envejece más que la propia obra. Y en ese texto del que te hago referencia, te reflexionas sobre un mundo para Julius, ¿no? Que tú te has reencontrado con él en realidad. Dudas, ¿no? ¿Sigue siendo o fue una gran obra, ¿no? Una gran novela. Entonces, Sí, fíjate que, por ejemplo, en el caso de Bryce, para mí como lector, me parece que el libro que va a quedar es el de Martín Romaña, ¿no? Este, creo que Julius... Hay algo que me molesta en Julius, porque Julius hasta cierto punto se justifica por su inocencia, ¿no? Pero hay un momento en que ya no hay inocencia y se mantiene de pronto esta mirada un poquito señorial, entre comillas, y eso me produce un cierto fastidio, me hace ruido, ¿no? En cambio, Martín Romaña es alguien que ha asumido su, su posición en la vida, ¿no? Y tiene un desarrollo pues mucho más coherente, que pasa por todo. Por momentos es un personaje ridículo, por momentos es un personaje grandilocuente, por momentos es un personaje extraordinario que dice cosas maravillosas sobre la vida, ¿no? O sea, tiene esa riqueza, esa complejidad. A Julio lo veo un poquito más esquemático, no sé por qué. Quisiera, quisiera construir una conclusión sobre esa mirada que tengo sobre Julius, que en este momento para mí es completamente intuitiva, pero creo que no me llega a convencer del todo. Hay momentos de la novela que son una maravilla, realmente. Este niño tiene, por ejemplo, momentos de una empatía formidable, ¿no? Y ya quisiera una sociedad peruana así, con ese sentimiento, ¿no? Pero por otros, no sé, no encuentro la solidez que tiene, por ejemplo, un Martín Romaña, ¿no? En medio de su incertidumbre también, ¿no? Pero creo que Martín Romaña es un personaje muchísimo más logrado, muchísimo mejor construido que Julius, ¿no? y de esa prosa, Alonso, se desprende la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que una obra no envejezca y se mantenga actual, vigente, ¿no? Y hay tantas, ¿no? Hay Podríamos, sí. tantas, pero yo creo que ese es un envejecimiento también un poco arbitrario, ¿no? Porque, o sea, decimos que Rayuela envejeció y Crimen y Castigo no ha envejecido, la Ilíada de la Odisea no ha envejecido, el Quijote no envejeció. Conversación en la catedral. O sea, Ah, ah. yo creo que yo creo que es cuestiones de época, ¿no? Estoy seguro que en unos años se va a volver a leer Rayuela con una intensidad parecida a la intensidad con la que se le vio en los 70 y en los 80, ¿no? Estoy seguro de eso. Los libros obviamente tienen un tiempo de descanso también. Merecen descansar un poco, ¿no? Y bueno, me parece declarar viejo un libro, creo que es un poquito excesivo, ¿no? Ajá. Un poquito excesivo. Otro tema ahí, pues, es el del trabajo como profesor, ¿no? Así es. Enseñar humanidades en una época como esta debe ser, claro, una tarea romántica, pero a veces puede ser desalentadora, ¿no? Digo, pasará pues tantos jóvenes Es todo un que, reto, ¿no? ¿no? Ajá. Porque un maestro tiene que pensar en formas de atraer a los estudiantes hacia el conocimiento, hacia el saber,
pero más que eso, hacerle sentir que conocer y saber puede ser muy placentero, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia de presentarse como alguien que va a exigir hasta el último centímetro de piel en el curso, creo que esa no es una buena entrada, ¿no? Creo que hay que entrar de una manera un poquito más sutil, más provocadora, ¿no? De repente haciendo que los chicos se hagan preguntas sobre ellos mismos, ¿no? Muchas veces yo antes de presentar un texto les pregunto, ¿no? ¿Se han imaginado alguna vez en esta situación? ¿No? Y pensando en el argumento de lo que van a leer, ¿no? Ah, sí, yo y esto. Miren, ¿qué les parece si leemos esto? A ver, vamos a leer esto. Entonces tú generas ahí una corriente de identificación con el texto, de empatía con el personaje, ¿no? Y logras que se conecten, ¿no? Yo digo, mira, los chicos de ahora que tienen 18, 19 años, bueno, los que hayan tenido algún contacto con la historia peruana, sabrán pues sobre el latifundio, las haciendas. Leemos El sueño del Pongo de José María Veas y se quedan estupefactos. Y yo les digo, pero a ver, esto por si acaso tiene una conexión muy profunda con la historia peruana. Esto tiene que ver con el mundo del latifundio, con el mundo de las haciendas, ¿no? Y el Pongo existe, o sea, existió realmente, pero claro que existió. El Pongo era el lugar más bajo en la escala social de la hacienda. Ni siquiera cobraba por su trabajo, ¿no? Entonces les empiezo a contar esto y ahí se van metiendo, se van metiendo, se van metiendo. Y luego les explico que en el cuento hay elementos cristianos, hay elementos míticos andinos. Y entonces empiezan a descubrir que en ese cuentito, que aparentemente tan simple, hay todo un universo. Pero claro, si yo llego a explicar ese cuento con la voz alta y exigiendo que abran y que lean, ese esquema ya no funciona. Hay que entrar de otra manera, hay que proponer un juego para la lectura, ¿no? Y eso creo que hace que ellos se enganchen con los textos que leen, ¿no? Es un trabajo, ¿ah? Cuesta Sí, mucho esfuerzo, te digo. imagino que tú te has adaptado porque el viejo esquema del docente universitario, ¿no? El catedrático, como no, No, ya sí, no, eso ya no no funciona. funciona. Podría funcionar seguro en ciertas materias, ¿no? Ajá. Pero en algo que compromete la lectura y la discusión, yo creo que no, tienes que entrar de otra forma, ¿no? De otras Es- maneras. y está vinculado también con lo que hablábamos hace un rato también, el entusiasmo para poder enseñar Exactamente. y tener el amor y el gusto por la lectura. Yo les digo a mis alumnos siempre, yo no soy el profesor que enseña porque de algo tiene que vivir, Ajá. ¿no? Yo estoy acá porque me gusta hacer lo que hago, básicamente. Así que no interrumpan esa felicidad, por favor. Mira, Ah, tiene ahí con su... sí. A ver, hay varios textos ahí que me gustaría que comentemos. No sé si tienes uno en particular, a ver, que veas así al azar. Ya hablamos de Eh, escribir a mano, empezamos por partida de nacimiento, ya hablamos de la vocación, de libros o lectores que envejecen. a ver, vamos a A buscar ver, uno por acá. Hay uno que me gusta que es un poco de juego, ¿no? Que ujú. es este del zoológico, Ah, qué bonito, sí, sí, sí. que es obviamente un Ah, homenaje. Ah, me gusta ¿no? Periodísticas, a ver, ¿no? también. Dice, un hombre invoca la lluvia, provoca una tormenta y muere fulminado por un rayo. Un mini, Ah, un mini relato, ¿no? Eh, Ciertas escrituras también me gustan mucho en la página 70. Dice, el diario es una forma radical de la intimidad. Las cartas son una forma radical del diálogo en silencio. La autobiografía y las memorias, la forma más radical de la autopercepción. ¿Qué tienen en común? Que ninguna puede garantizar su autenticidad, su valor referencial. ¿Por qué resultan tan interesantes estos textos? Es lo que estoy tratando de descubrir desde hace mucho, ¿no? Eh, a ver, mm. Encuentras ahí el del homenaje a sus escrituras. a ver, por acá está, Ah, creo, por acá está. ah,
También muy bonita la anécdota, ¿no? Que Eduardo Chirinos pensaba que tú eras, Alonso Ah, David Ocarmo era un seudónimo de otro periodista. Bueno, te refieres también bastante al ego del escritor, ¿no? También es un... eso es un motivo Ah, permanente, ¿no? A ver, y a ver, espérate, déjame ver dónde está. Ah, me gusta también Perradas, ¿no? a ver. Dice, Cipión y Berganza protagonizan El coloquio de los perros, célebre y ejemplar novela de Cervantes que nos ha legado una ambigüedad que nadie sabe resolver. Si el tal coloquio forma parte del casamiento engañoso, o si, por el contrario, es una novela autónoma. Cientos de críticos discuten esto y fatigan disquisiciones, mientras algunos lectores como yo se entregan al goce de dos canes doctos, algo pícaros, perros que no ladran, pero componen un diálogo ingenioso, punzante, inteligente. No asombra que los animales hablen, porque desde la época de las antiguas fábulas, las de Sopo, por ejemplo, la prosopopeya ha sido muy visitada. Lo interesante de Cipión y Berganza es que no representan un modelo moral, porque en el relato se impone un ánimo antimimético que aleja la moralidad de sus preocupaciones. Ambos cuentan historias, se saben personajes, lo propio ocurre en la segunda parte del Quijote, y tienen conciencia de formar parte de un texto novelesco. Han pasado 5 siglos y más, y la caja cervantina de trucos está lejos de agotarse. Leer a Cervantes es aprender a leer. Cervantes. Hay homenajes ahí, por cierto, Es un a autor escritores, sí. de corazón, no de cabecera también. ¿Ah? Igual que Ribeiro, ¿no? Hay menciones también a Bolaño, por supuesto que a Ribeiro también, a José María Arguedas. Loaiza, Sí, Loaiza, Luis Loaiza, ¿no? Luis Loaiza, ¿no? Prosista absolutamente ejemplar, de obra breve, ¿no? Casi, ¿qué? El libro de cuentos, La piel de serpiente, los ensayos, El sol de Lima, este de libros extraños. Y por contar, no hay... La obra completa son 2 volúmenes que editó la Ricardo Palma, Sí. ¿no? Este, y es de un significado tremendo, ¿no? Otras tardes es un libro de cuentos espléndido, ¿no? Pocas veces creo que tenemos un libro tan sólido, ¿no? De cuentos. Oye, ¿dónde está el El texto este de zoológico. Monterroso, el zoológico? A ver, Si no busquemos en el índice. vamos al índice, a ver. Ah. Mientras buscas tú, Alonso, yo tenía una reflexión también, ¿no? Y decía, a ver, ¿cuánto tiempo uno realmente le dedica a la lectura en un día como este, ¿no? O sea, yo he tenido a veces que convertirme en un malabarista de metropolitano, de leer, ¿no? Con una mano y sostener con otra, porque después el celular es un gran distractor, interruptor, claro, si uno trabaja con... Uf, tiene que ver por con... completo, ¿no? Sí, Por entonces, completo. cada vez menos. ¿Lo encontraste? Lo encontré. A ver. Visita al zoo imaginario. Mientras espero el momento de entrar a mi próxima clase, paso lista a mi zoocanon, un ejercicio menor. Leopardo Padura, Sergio Pitón, Adolfo Boa Casares, Octavio Pez, Julio Ratón Ribeiro, Mario Vaca Llosa, Gabriel Gacela Márquez, Elena Garra, Guillermo Culebra Infante. Todo está dicho con León Tolstoy. Y así podría seguir el juego, ¿no? Sí, 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 Es un sí. juego. Es un juego, Ah, sí. Esto, bueno, eh, me parece a mí que la escritura también pues tiene ese componente lúdico, ¿no? Y a veces uno peca de solemnidad y piensa que el juego es algo demasiado menor, pero yo no le tengo miedo de eso, la verdad. Me resulta... Hay libros, pienso justamente en Gabriel Infante, ¿no? Exorcismos de estilo, por ejemplo. Es un libro fabuloso. No es una novela, no es un libro de cuentos, es un libro de juegos. Ahí está, por ejemplo, la muerte de César, contada por un lustrabotas cubano, que es una cosa, pero delirante, ¿no? Una maravilla absoluta, ¿no? Entonces tiene esa capacidad, ¿no? De atraer el humor, el sentido lúdico. Y creo que eso es gran literatura también. Estoy completamente seguro de eso. No diré yo que lo he logrado, pero me gusta. O sea, definitivamente es algo que me atrae muchísimo, ¿no? Muchísimo.
De esto que decía Alonso del tiempo dedicado a la lectura, tú tienes, te procuras un tiempo específico, ¿cómo haces? Mira, yo a veces pienso que por suerte duermo mal, ¿no? Porque a veces me levanto de madrugada y bueno, me pongo a leer. ¿Qué puedo hacer? Me pongo a leer y luego durante el día, entre clases, trato de encontrar media hora, 40 minutos. Al regresar a casa también, mientras espero que el agua hierva para hacer un café, un té, leo, ¿no? Pero es difícil tener un tiempo fijo, Sí. ni siquiera en vacaciones. Porque en vacaciones hay otras cosas que hacer también. Entonces, escribir, por ejemplo. Escribir te quita tiempo para leer. Hay una sorda competencia entre el tiempo para leer y el tiempo para escribir. Sí, hay que decirlo porque es así. Y a veces uno está escribiendo algo y dice, pero podría estar leyendo en ese momento este libro que he dejado hace 2 días acá. Entonces hay una especie de pelea, ¿no? Ahí sorda, como digo, ¿no? Entre escribir o leer, ¿no? Es una disyuntiva, ¿no? Ujú. Escribir o leer. Decía que te ocupas mucho sobre el ego del escritor, ¿no? Y ciertamente, ¿no? A veces más menos, pero hay como una competencia de egos en la literatura. Tú también, que para bien o para mal, como yo, sigues las redes sociales, ves eso también, ¿no? Sí, Ese campo de sí, sí, batalla sí. virtual. Bueno, No sé, mira, te confieso algo, ¿no? O sea, a mí cuando me dicen, por ejemplo, cuando me presentan en algún lugar, ¿no? Me dicen que soy poeta, escritor, la verdad es que siento como un íntimo fastidio, ¿no? Digo, no sé, ¿no? O sea, como que me parece que es una etiqueta demasiado grande cuyo peso no soy capaz de llevar, ¿no? O sea, no sé, yo me siento a veces una persona en ese campo muy modesta, ¿no? Eh, los elogios me incomodan y lo digo con toda sinceridad, ¿no? Bueno, a menos que esté pues con personas con las que tengo mucha confianza, bueno, y ahí la cosa se suelta un poco, ¿no? Pero en general yo trato de ser alguien que pase inadvertido, ¿no? O sea, claro, siempre comparto, por ejemplo, cuando aparece una reseña de algún libro, la comparto, pero sin hacer tampoco mucha estridencia, ¿no? Este, creo que el ego es un distractor de uno mismo, ¿no? Creo que uno debe trabajar distanciándose de uno mismo, uno debe escribir distanciándose de uno mismo, ¿no? Pensando más en el objeto que va a crear que en uno mismo, ¿no? Eh, no sé si es algo fácil o difícil, pero creo que uno debe partir las aguas ahí, ¿no? Tengo esa convicción, ¿no? seguro que muchos textos han quedado ahí en el cajón. No sé si esto es como una beta que estás abriendo, si habrá una continuación, una continuidad. No sé si te ha permitido pensar otra forma de escribir también, quizás este libro. Estoy pensando que podría haber de pronto un segundo libro, porque la verdad que haciendo esto he sentido mucha comodidad, Mm. ¿no? He sentido mucha comodidad, he sentido muy confortable em, con los textos breves, ¿no? Creo que es una posibilidad que me gusta pensar en una literatura hecha de fragmentos, ¿no? Este, lo orgánico, lo sistemático no se me da muy bien, la verdad. Será porque soy poco disciplinado también, que escribo cuando puedo, cuando el humor me acompaña, cuando el ánimo me acompaña, ¿no? No tengo una disciplina horaria, digamos. Escribo muy esporádicamente. Tengo más disciplina, digamos, con los ensayos o con los textos académicos, ¿no? Pero cuando se trata de textos ya más personales, más creativos, ahí me cuesta un poco más.
Me cuesta un poco más fijarme un horario que por lo demás no tengo, Mm. porque como se trabaja tanto ahora, es cada vez más difícil tener un tiempo para escribir. Así que le robo al sueño, le robo a la familia, le robo al descanso, y así voy componiendo lo que puedo llamar una obra, ¿no? Mm. Poco a poco. Te preguntas también sobre eso, ¿qué es una obra, no? Exactamente. ¿No es acaso lo que uno escribe día a día, es una obra lo que uno, ¿no? El columnista, el articulista, esa es una obra acaso también, ¿no? Yo creo que sí, Ah. yo creo que sí lo es, ¿no? Creo, pero no le hemos dado ese valor todavía, ¿no? Hay ese pequeño problema, ¿no? ¿Tú te acuerdas del número de página donde está A ver. esto del nombre? Sí, La anécdota con Chirinos. acá, página 24. A ver, 24, a ver. Ese me a gustaría ver, leerlo. por favor. Ese me gusta ese texto. Aquí está. Laberinto, ¿no? Este se llama así. Siempre me da la impresión de que el nombre no se agota en sí mismo y que por el contrario es una cantera de insospechadas resonancias. Recuerdo haber comenzado a firmar reseñas de libros con mi nombre completo allá a mediados de los 80, y recuerdo que a Roberto Quirós le costaba creer que mi nombre fuera en efecto mi nombre. Pero además, el poeta Eduardo Chirinos, a quien todavía no conocía personalmente por ese entonces, encaró a Quirós exigiéndole reconocer que esa curiosa combinación hispano-católica árabe-portuguesa no era sino otro de los tantos seudónimos que usaba el propio Quirós para disfrazar los varios tonos y colores que podía adquirir su pluma en el comercio con las viejas Remington, que por esos años eran todavía de rigor. O sea que mi nombre, según algunos, no era tal sino una máscara. Bueno, siempre es una máscara. No me singularizaba y para algunos ni siquiera era mío. Quirós finalmente convenció a Chirinos y este, al conocerme, lo primero que hizo fue preguntar por la realidad de tal entidad que, me lo dijo ahí mismo, seguía pareciéndole un seudónimo. En fin, los nombres parecen tener destinos que nadie controla. Por ejemplo, multiplicaciones groseras. Una mirada a las páginas blancas de Londres arroja la existencia de más de 150 personas que responden al nombre de Harry Potter. Más modestamente encuentro 3 Peter Elmore en Colorado, 2 Abraham Lincoln en Washington, D.C. De cualquier forma, esos datos, magro ejemplo de un catálogo numerosísimo, hubieran provocado la sospecha y el horror del venerable Borges, quizá porque los nombres son otra manifestación del laberinto y del espejo. Los nombres, ¿no? Los nombres. Curioso. Que tengo entendido por lo de la solapa del libro, tienes un libro dedicado a tus raíces, ¿no es cierto? Estoy justamente, uno de los proyectos que tengo ahora en proceso es una novela, bueno, novela, crónica, sobre la historia de mi abuelo, que fue un migrante palestino al Perú, que llegó en 1906. Y básicamente es un recuerdo del archivo familiar sobre ese tema. Yo no conocía a mi abuelo. Mi abuelo murió 10 años antes que yo naciera, pero a través de mi padre, a través de mis tíos, he ido recogiendo historias sobre él, ¿no? Y un poco con todo ese material familiar, estoy convirtiendo en un relato eh, que además he decidido que se narre en tercera persona, para evitar la comidita de la ¿Autoficción? autoficción, ¿no? Entonces, voy a hablar de mi abuelo en tercera persona, ¿no? Y en muchos casos habla él mismo, ¿no? Voy a hacer que él hable, ¿no? Que cuente parte de la historia, ¿no? Entonces, es una forma de alguna manera de reivindicar la memoria familiar, pero también tiene un pie en el contexto actual, Así que es. evidentemente el tema de Palestina hoy es un asunto dramático, doloroso, ¿no? Y que pues a mí me ha movido mucho, ¿no? Y pues ya que tengo esos orígenes, Mm. me gustaría también un poco colocar una pica en Flandes, como dice el dicho, ¿no? Sí.
la literatura como una forma de entender, de comprender. Ahí como lo... Sí, y ¿por qué no también como una herramienta crítica, ¿no? Mm, Porque esa historia de un migrante, mi abuelo llega huyendo de la violencia de la guerrilla sionista, que ya invadía esos territorios incluso desde antes del siglo XX, ¿no? Desde fines del XIX comenzó una oleada de invasiones, apropiaciones de tierras, ¿no? A cargo de los sionistas. Mi abuelo sale huyendo de su pueblo, ¿no? Y llega al Perú porque, bueno, al parecer tenía dos amigos que ya habían venido antes aquí y que ya se habían establecido y que le ofrecieron, pues, alguna ayuda, ¿no? Entonces él, por eso recala aquí en el Perú, ¿no? Originalmente iba a ir a Chile, mm. porque tenía una oferta por allá, pero los dos amigos que tenía en Lima lo convencen y finalmente llega al Callao, ¿no? Donde entra con un pasaporte turco, además, ¿no? Este, así que quiero contar esa historia. Mm. Quiero contar esa historia porque luego él, siguiendo una cadena solidaria, él recibe también a gente que viene de allá. La casa que construye, en la parte de abajo tiene unas habitaciones. Es como un corredor con cuartitos. Y él recibe también paisanos que llegan de allá, que él trae, ¿no? Y luego les da trabajo y al fin, cuando ya se independizan, le dejan el cuarto libre para otra persona, ¿no? Y así. O sea, hay una historia ahí de solidaridad muy interesante. Él era un hombre que era, creo, un emprendedor nato, pues, ¿no? Absolutamente nato. Montó una colchonería aquí en Lima, hacía uniformes para la minería, ¿no? Entonces, fue un hombre muy trabajador y que nunca quiso que sus hijos se dedicaran al negocio. Y ustedes a la universidad a estudiar, a ser profesionales. La consecuencia es que mi padre fue profesor, mi tío Carlos médico y mi tío Miguel abogado, ¿no? Así que nada de la fábrica, ustedes no entran acá, están prohibidos de entrar acá, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quiero contar, ¿no? O sea, esta historia familiar que espero despierte pues algún interés, ¿no? Así que estás en esos terrenos de la novela, como En toda terrenos una intriga, de la novela, exacto. ¿no? Entre la documentación, el archivo, Que va a la ser, creo yo, edición. en todo caso, la novela de un periodista, ¿no? Más que nada porque estoy averiguando muchas cosas, trabajando con muchos documentos, ¿no? Mm, Es casi, bueno, es una investigación, ¿no? claro. Finalmente, ¿no? Eso. Bueno, Alonso, esta charla no puede terminar sin tener una feliz redundancia, porque es prosas minúsculas, es un homenaje a la lectura. Completamente. Y bueno, esta sección de los 5 libros favoritos a la que nuevamente te pido que acudas, busca pues de repente refrescar o más bien continuar con este homenaje a libros, a autores. A ver, mira, yo venía pensando en eso porque me lo habías adelantado, ¿no? Y yo creo que tendría que mencionar Conversación en la Catedral, por su ambición, por su complejidad técnica, ¿no? Creo que es una novela que sigue interpelando al Perú y nos sigue interpelando a nosotros de manera muy intensa. Y creo que su lectura es una experiencia inolvidable, ¿no? A mí me dejó absolutamente marcado, sobre todo con la manera como Zabalita va descubriendo el ominoso secreto de su padre, ¿no? En esta larga conversación que tiene con Ambrosio, ¿no? Es un libro absolutamente formidable. Siempre es difícil escoger un libro de Vargas Llosa, pero hoy le ha tocado a Conversación en la Catedral, sin duda, sin duda. Otro libro que tengo que mencionar, y para no salir todavía de América Latina, sería, que me gusta mucho, El general en su laberinto, de García Márquez. Porque es una imagen del héroe en su momento de declive, ¿no? Es el héroe que va camino a la muerte, ¿no? Ya no es el héroe en el momento cumbre, no, no, no. Es el héroe enfrentado a la mortalidad, ¿no? Y creo que García Márquez logra esto
maravillosamente. Esa imagen tan melancólica, ese Bolívar atravesando eh, el río, ¿no? En una barcaza, acompañado de un secretario. Es una maravilla. Formidable, absolutamente. Otra novela que voy a mencionar, de Leonardo Padura. Ahora sí lo digo no es Leopardo Padura, sino Leonardo Padura. El hombre que amaba a los perros. Extraordinaria, extraordinaria novela. Gran retrato tanto de Trotsky como del asesino de Trotsky. Gran retrato de una época. Qué capacidad para retratar una época. Es una foto. Es una gran foto de esos años, ¿no? De ese México tan rico, ¿no? Cultural y políticamente hablando, ¿no? Así que, conversación, El general en su laberinto, El hombre que amaba a los perros. Tendría que mencionar, ya sin un libro específico, la poesía de Nicanor Parra, que es poeta, es antipoeta, es escritor, es antiescritor también, maestro de escuela rural de física y química, un hombre maravilloso con un sentido del humor y una ironía y una acidez extraordinarias. Es uno de los grandes representantes del poema coloquial en América Latina y en el mundo, diría yo. Y sobre todo estos poemas donde él habla de su condición de profesor, que son sencillamente fuera de serie, ¿no? Fuera de serie. Y voy a cerrar la serie con un libro al que creo que todavía no le hemos hecho total justicia, que es La vida a plazos de don Jacobo Lerner, de Isaac Goldenberg, ¿no? Una novela muy sui generis, porque está compuesta con unos materiales muy heterogéneos, hay recortes de revistas, noticias, la propia historia de Jacobo Lerner, que habla un poco de el nacimiento de una comunidad en el Perú, ¿no? La comunidad judía, ¿no? Además es un libro escrito con una pulcritud, con un sentido de la precisión eh, estupendo. Yo creo que es una novela que va a merecer en el futuro seguramente más lecturas, esclarecedoras también, ¿no? Esto no tiene que ver, evidentemente, con el asunto político de Palestina. La obra de Isaac creo que tiene un camino propio, personal, y creo que eso es algo sumamente valioso, ¿no? Muy bien, Alonso. Ahí están los 5 libros y ahí está Prosas Minúsculas, como decía al inicio, editado por Mesa Redonda. Tu nuevo libro, que ha sido, para quienes leemos por gusto, es un deleite. Pienso Hombre, también que, y muchísimas ojalá sea, gracias. sea estimulante también para que alguien también se identifique, ¿no? A ver, nos dedicamos a esto de leer y no estamos solos, ¿no? Somos de repente medio raros, pero no estamos solos, ¿no? Claro, Hay quienes... uno a veces Sí. quisiera decir como Evita, seré millones, ¿no? Ajá. Que vengan todos los lectores aquí a hacer otro país, ¿no? Ah. Qué bonito sería eso. Muchas gracias, Jaime, por esta conversa. Un gusto conversar contigo, Alonso. Bueno, Alonso Rabí, muchísimas gracias y también a quienes han seguido esta conversación. Hasta la próxima.